Ya, vamos a hablar hoy voy a hablar de cuatro temas y vamos a empezar cuatro prácticas, pero van a ser cuatro prácticas pequeñas que se van a hacer en una práctica grande, ¿vale? Primero voy a explicar la herramienta de Grade, los valores adecuados y cómo se podría combinar con la herramienta Trapunto. Primero que nada, hay un video en el que les envié para ordenar las herramientas y estaría en este apartado. Cuando nosotros observamos, dice espaciado acordeón. Es esta parte. Todas la tienen, ¿cierto? A menos hay una que otra persona a veces que compran el Wilcom, pero al momento de comprar no les da todas las herramientas. Por eso quería saber ahora si todos tienen la herramienta de espacio acordeón. Porque si no la tienen, podemos jugar con los valores de espaciado, pero quiero saber. ¿Todos la tienen o alguien no? Que levante la mano o que hable. Eh, No, no. Voy a suponer que todos la tienen entonces. Ok, cuando nosotros agarramos o dibujamos un objeto con la herramienta de relleno complejo, esta herramienta creo que todos ya la sabemos usar. Simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar a la opción de tatami. La opción de satín no tiene activada la opción de acordeón. O sea, sí tiene, pero solo si lo trabajan con columna A o con columna B. Si lo trabajan el satín con el relleno complejo, no. ¿Cómo así, Kael? Por ejemplo, si yo lo trabajo con columna A o columna B, ahí sí puedo activar lo que sería el acordeón. ¿Ven? Se podría ver de esta manera. Para realizar más que nada efectos en letras. Porque el tatami es demasiado grande como para usarse en ese tipo de objetos. Ok, entonces primero lo que tenemos que hacer es cambiar el relleno complejo a tatami y hacer clic al espaciado acordeón y automáticamente lo tendríamos. ¿Cuál es el principal problema a la hora de usar el espaciado acordeón con el tatami después de fusionar estas dos herramientas? Es que normalmente nos aparecen este tipo de hilos que son un poco molestos, ¿ven? Hilos en la parte de atrás. O sea, cuando está esto muy bien relleno, como que no se nota. O sea, si yo hago un corrido por acá y luego encima le hago un tatami, si el tatami está bien relleno, pues no hace ninguna diferencia, no se nota. Pero al momento de abrir el tatami o usar con la herramienta de espaciado acordeón, hace que sea un poco molesto. Es por eso que lo combinamos con esta herramienta que se llama trapunto. ¿Ven? ¿Qué es lo que hace el trapunto? El trapunto lo que hace es, en vez de irse por la parte de en medio, se va por la parte de los costados. Vean que acá normalmente aparece un hilo. Después de hacer clic a trapunto, el hilo se fue por el costado. Inclusive acá se nota. Acá hay hoyos porque no está por acá, simplemente se fue para el costado derecho y se fue para el extremo arriba para dibujar todo el relleno hacia la parte de abajo. En este caso sería acá. Esa sería la explicación. Ok. Teniendo eso en cuenta, quiero que todos me realicen un diseño de gradé de forma rectangular. No importa el rectángulo, pero quiero que me formen una base en la parte de abajo, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar de esta manera y vamos a trabajar un tatami. Y encima quiero que pueden sacar un duplicado del tatami, no importa. Y le dan clic a esta herramienta y a esta herramienta. Y le cambian de color. Y es así como funciona el degradé. ¿Ven? Ahora, también pueden probar con los distintos tipos de tatami. ¿Ven que cambian los valores? Ahora, algo que también deseo complementar es el tema de los ángulos. Cuando ustedes me trabajan, por ejemplo, este tatami base, un rato alguien está entrando, y un tatami base de encima, el degradé, lo que va a pasar es que este tatami y este tatami se junten. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo ángulo. Este tiene un ángulo y este tiene otro ángulo. ¿Ven? Como ambos tienen el mismo sentido, lo que hace es que al bordarse ambos se entremezclen. Y esto lo pueden usar en aguas para dar ese tipo de efecto. Pero lo que yo normalmente recomiendo es que el tatami base
tengo una inclinación como más o menos de 15 grados mínimo de diferencia. Esto hace que ya no se combine y que el degradado se note, resalte más. Pero lo repito, si quieren dar un efecto de agua, pues intenten combinar los dos, que también sale bonito. Pero casi siempre denle un ángulo de 30 o de 15, que sea contrario, que no sea igual. Les voy a pasar una imagen, es esta. Lo voy a pasar al grupo. Y me van a realizar lo que sería el fondo a una medida de 15 centímetros. O sea, esto lo van a poner ancho a 15 centímetros. Y me van a trazar primero lo que sería el borde. Primero vamos a trabajar con el borde. Luego ya trabajamos con todo lo que sería el relleno. Vamos a aplicar la técnica de degradé. Y voy a complementar con la herramienta de falso chenil. Y la parte de los pastos vamos a trabajar ya sea con puntada satín con dentado. O algunos si quieren les voy a enseñar también a trabajar lo que sería la puntada manual. Vamos a hacer una combinación de diferentes herramientas. Mientras vamos avanzando vamos viendo el proceso. ¿Está bien? En este caso podemos utilizar vectores para hacer este tipo de objetos. Y para hacer estas formas curveadas hay dos formas. Uno es el Wacom tiene un apartado para convertirlo a Corel y de Corel se puede hacer las curvas de las esquinas más fácilmente, o podemos utilizar los vectores para tener una mejor guía en este diseño. Como así, Kael, por ejemplo. Vamos a trazar un rectángulo más o menos por ahí. Voy a seleccionar y voy a mover lo que sería más o menos por el punto centro. Más o menos al centro del objeto para luego convertirlo a lo que sería columna C. ¿Ven? Una vez que tenemos vectorizado el rectángulo, lo que voy a hacer es anti-clic y lo voy a convertir a columna C. Y el borde le voy a hacer clic de acá a acá, que sería la medida con la que quiero trabajar. De preferencia, aplasten Escape, doble clic y el ancho a 3.5. Esto para dar un borde rectangular. La mayoría lo trabaja así. Yo normalmente a mí me gustan que las esquinas no sean punta, más bien sean un tanto más curveadas. Entonces lo que yo hago es agarrar este vector elipse. ¿Ven? Abajo hay un circulito. Le pongo el color y hago clic y automáticamente me aparece el vector del círculo. Estos vectores, chicos, ayuda bastante. Créanme que yo este vector de círculo lo uso para muchas formas, porque nosotros normalmente al trazarlo de forma manual con la mano, con el mouse, nunca hacemos las curvas perfectas. Entonces esto me ayuda a hacer círculos, ovalados o simplemente empiezo a variar. Crear formas más que nada. Ok, si se dan cuenta, para borrar el círculo aplasto la tecla como para borrar una letra para que no se realice. ¿Ven? Ahora si quiero concretar, simplemente le hago clic más o menos por acá y lo llevo más o menos al ras para ver más o menos cómo voy a hacer la curva. Ahora, si quieren aparecer y desaparecer la imagen, esto también lo he repetido bastante, es la tecla S. Cuando nosotros realizamos este tipo de diseños, muchas veces nos molesta lo que sería la visualización del hilo que esté encima. A mí me molesta porque no puedo ver cuál es el punto centro exacto. Entonces para eso aplasto la S y solamente me permite ver lo que serían los vectores. Y ya de ahí pues trazo el círculo, un enter, escape, porque ya no quiero hacer más círculos, porque si no aplasto escape voy a seguir haciendo círculos. Y deselecciono el objeto y selecciono otra vez el circulito un rato. La imagen la voy a bloquear porque me está molestando. Con la letra K bloqueamos la imagen. Y así es como yo normalmente le hago los bordecitos, ¿ven? Saco una copia y aplasto la tecla control. Esto también, chicos, cuando ustedes le hacen anticlic al objeto, ¿ven? Estoy seguro que en mi pantalla se ve el anticlic. Saco un duplicado del objeto. Pero cuando yo lo quiero llevar con pulso, no puedo llevarlo de forma recta hacia abajo. No, entonces lo que hago es aplastar la tecla control, que es esta tecla. Cuando yo aplasto esta tecla, se guía.
de forma recta. ¿Ven? Son atajos que les van a ayudar bastante. Entonces lo llevo a la parte de abajo y suelto el anticlick. Y automáticamente se crea un duplicado. Y luego con la flechita, flechita para arriba, flechita para abajo, ya voy centrando. Y hago lo mismo. Selecciono esto y selecciono esto. Y con la tecla anticlick saco un duplicado y lo voy llevando al costado. Con la tecla control hago que se realice de forma recta. Y una vez que tenga la forma, lo que aplasto es la tecla H y con la tecla S le doy clic acá, borro este nodo y lo convierto en curva. Y es el mismo proceso para todos los lados. Clic, clic, borro y doy curva. Acá también. Clic, clic, borro con suprimir y le doy un nodo en forma de curva. Hasta ahí, así es como podríamos realizar los bordes de forma curveada, de forma más exacta se podría decir. Porque lo pueden hacer con pulso también, pero para mí esto es una forma tradicional en la que yo lo hago, ¿vale? Quiero que realicen este proceso todos y me envíen el diseño para ver el avance y más o menos ver cómo lo están haciendo, si lo están haciendo de forma recta. Y si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Y vamos a ir avanzando. Van a ver que poco a poco vamos a terminar este diseño. Si quieren, lo pueden hacer simplemente de forma recta el borde, pero de preferencia de esquinas curvas, por favor. Solo vamos a hacer el borde, creo. Sí, solamente el borde por ahora. Más o menos quiero ver cómo están, cómo trabajan eso. Y luego vamos a ver la parte del degradé. Pero solamente por ahora, solamente el borde. Quiero ver cómo trabajan el tema de vectores. Cómo utilizan estas herramientas. Porque la herramienta rectángulo y la herramienta de elipse se usa bastante como toma de referencia. O sea, al momento de realizar cualquier trabajo van a ver que muchas veces cuando nosotros lo trabajamos así dibujándolo de forma manual, muchas veces nuestro pulso nos traiciona o los vectores como que se deforman. Entonces es bueno trazar estos círculos, te ayudan bastante. O sea, te demoras un poquito más, pero tus trabajos van a salir más perfectos. Pero bueno, eso es lo que quiero, que usen los vectores y que trabajen el rectángulo de esta manera. Porque la mayoría, los que se especializan en anime, son los que trabajan más o menos con estos bordes. Ya saben, esos diseños de pechito que han visto no es para poleras así, o para gorras incluso en la parte de arriba, siempre trabajan este tipo de bordes. Y bueno, desde mi perspectiva, los más bonitos son los que tienen las formas curvas. Inclusive esto se puede llevar a un nivel un poquito más complicado, que sería la columna C, darle un motivo más diferente como con realce. Pero esto lo vamos a practicar en la clase de motivos más adelante. Por ahora, solamente quiero que me trabajen la columna C de esta manera a 15 centímetros de ancho. Luego, cuando terminen, vamos a pasar al tema del degradé que les he explicado antes para trazar lo que sería el tema del fondo. Solo quiero ver si están por ahí avanzando. Yo, mientras los que ya entendieron lo van haciendo, yo llegué un poquito tarde. Ya, otra vez lo explico entonces. Lo voy repitiendo en bucle hasta que más o menos vayan acabando, ¿vale? A ver, primero voy a explicar lo que estamos realizando. Lo que vamos a realizar hoy es esta práctica. Vamos a terminar lo que sería todo este diseño. ¿Qué temas vamos a tocar en este diseño? Uno, el tema de reformar lo que sería la columna C. El tema de realizar los bordes con ayuda de vectores. Luego vamos a pasar el tema del degradé, que vamos a trabajar el fondo. También les voy a enseñar el efecto del falso chenil, que habrán visto que es como una especie de puntada al azar, como estrellas desordenadas, algo así. Entonces para eso, primero que nada, quiero que me utilicen esta herramienta de rectángulo. Este vector te ayuda a crear rectángulos más fácil, ¿ven?
Y así pueden crear bordes al estilo anime, al estilo cuadrado, lo que quieran. Para gorras también se utilizan estilo cuadrado. Cuando tú me utilizas la tecla control, el rectángulo se trabaja en proporción. Y al trabajarse en proporción igual medida de arriba y de costado, se transforma en un cuadrado. ¿Ven? Intenten cada vez que realicen algún vector, intenten aplastar lo que sería la tecla control. La tecla control parece como si tuviera una fusión con ciertas herramientas. Entonces, una vez que me realizan lo que sería la parte del rectángulo de afuera, lo que me van a hacer va a ser utilizar el vector elipse y utilizar un pequeño círculo y el círculo moverlo más o menos a este punto, al ras. Y luego simplemente lo que hacemos es sacar un duplicado con la tecla control. ¿Ves? Ahora, cuando tú sacas un duplicado, te darás cuenta que al aplastar anticlick sale un doble y si tú lo fusionas con la tecla control se trabaja de forma recta. ¿Ves? Entonces esto te ayuda a trazarlo de forma paralela hacia arriba. Y si quieres seleccionar más objetos, en este caso voy a seleccionar estos dos objetos. Otra vez con la tecla control y con la tecla anticlick lo muevo hacia el costado. ¿Ven? Así es como estaría trabajando los 4 círculos. Luego ya tomo el rectángulo y le doy un clic acá y normalmente esto era punta, ¿cierto? Lo voy a hacer de nuevo ya. Miren, primero el proceso es eso. El rectángulo. Luego trazaríamos lo que sería el vector circular, más o menos de esta medida, y lo llevamos al ras, como si fuera punto tangente hacia arriba y hacia abajo. Con anticlick y con control lo llevamos hacia arriba. Seleccionamos los dos objetos. Otra vez, si quieres seleccionar más de un objeto, acá también vuelve a entrar la tecla control. Y con anticlick y con control trazamos un duplicado. ¿Ven? Ya de acá aplastamos la tecla H. Recuerden que la tecla H es para reformar. Esto ya lo hemos visto anteriormente, pero es para reformar objetos. Entonces H y acá creamos nodos. Un nodo y esto creamos un nodo circular. Borramos este nodo y con anticlick un nodo circular. Y así es como estaríamos realizando el borde curvo. Y hacemos el mismo proceso. Tecla H, clic, clic, borramos un rato clic acá, borramos este nodo y creamos un nodo circular. Clic, clic, borramos este nodo y creamos un nodo circular. Clic, clic, borramos este nodo y creamos un nodo circular. ¿Ven? Y así es como se crea el borde. Lo van a usar bastante. ¿Tienen alguna pregunta, duda? No, todo muy claro, gracias. Entonces, avanzando lo que sería el borde. Ahora, ya tenemos el fondo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es dibujar todo el relleno. Vean que cuando yo trazo un poquito sobrepasando de lo que realmente es el diseño. Esto es porque nosotros tenemos que entender el tema de capas. Cuando nosotros bordamos, nosotros sabemos que primero se borda uno, después el otro, y normalmente el hilo que va al último es el hilo que está encima de todo. En este caso, el que esté encima de todo, ¿cuál es? La parte del negro, que sería el árbol. ¿El árbol? El árbol. Luego la montaña y luego el cielo. Después, detrás, ¿qué iría? La montaña. Las montañas. Y detrás, El cielo. exacto. Entonces, una vez que ya tengas eso tú visualizado, dices, ok, eso como va a ir detrás, tengo que sobrepasarme un poco más. La capa que va detrás es la que se sobrepasa. La que va adelante es la que se dibuja al ras. Entonces el cielo lo voy a sobrepasar un poco más. Las montañas acá lo voy a dibujar al ras, pero voy a sobrepasar a lo que sería el árbol.
Y el árbol lo voy a dibujar exacto donde es su línea límite. Y así es como vamos descifrando lo que sería la imagen. Entonces, ahorita lo que van a hacer va a ser con relleno complejo, es dibujar lo que sería el fondo por el medio de los objetos. ¿Ven? Y siempre sobrepasando un poco más. Recuerden sobrepasar. Y en este caso hay gente que me pregunta, Kael, ¿se hace un hoyo al árbol? Porque entendemos que este apartado tiene un hilo negro. Entonces la gente podría suponer que así es como debería de trabajar el fondo, ¿cierto? La realidad es que cuando nosotros trabajamos este tipo de figuras, hay veces en las que los hoyos no sirven. Es mejor dejarlo en rellenado así que con hoyo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos el tema de hoyos, hay gente que a todo quiere ponerle hoyo. Es como un hoyito, tiene un relleno acá, entonces voy a ponerle un hoyito a ese relleno. La realidad es que en vez de ahorrar puntadas, estás haciendo que aumente las puntadas. Si yo borro esto, vean que esto tiene 331, pero si yo le hago los hoyos, tiene 355. O sea, está aumentando las puntadas. ¿Por qué? Porque al momento de pasar ese punto, hace con un corrido acá y rellena. Luego, para evitar este hoyo, hace un corrido acá, rellena, hace un corrido acá, rellena. Entonces, hace que los hilos se trasladen. ¿Ven? Acá se traslada y acá se está trasladando hacia el otro punto. Entonces, complicas un poquito más el tipo del relleno. Inclusive dejas una especie de hoyos. Mira, acá hay como una apertura. Y esto pasa porque este hoyo está intentando rellenar, pero lo está estirando un poco hacia el costado. Entonces muchas veces este tipo de hoyos yo no los recomiendo. Hoyos muy pequeños simplemente se omiten. Cuando realmente se hace un hoyo, cuando ya veas un objeto tatami. Cuando veas un objeto que está así y sea en tatami, esto sí yo recomiendo hacer un hoyo. Porque tatami sobre tatami normalmente no debería. Entonces acá sí yo recomiendo hacer un hoyo. Pero si esto se va a trabajar en satín, más o menos en este ángulo, acá el hoyo inclusive no podría ir. ¿Cuál es la diferencia? Que el satín gasta menos puntada y solamente se va de extremo a extremo. En cambio el tatami crea más puntadas y hace que en algún momento pueda picar al tatami de abajo. Entonces si es satín sobre tatami no es necesario hacer hoyos. En tatami sobre tatami sí. Ok, teniendo eso en cuenta, vamos a omitir la parte del árbol, no le vamos a hacer ningún hoyo y una vez dibujado, trazado la imagen, lo vamos a convertir a tatami. Ahora, cuando nosotros trabajamos distintos tipos de tatami, lo que yo recomiendo, el refuerzo, es un refuerzo tatami de 5. Hay gente que los refuerzos los trabaja de forma automática, es decir, normalmente el programa te pone un refuerzo a todo. Y la gente no le mueve a eso. Yo normalmente los tatamis grandes, eso les doy un refuerzo tatami de 5 y el segundo refuerzo ya si se puede un refuerzo corridoría. Para mí esos dos son suficientes. No necesita más. Ahora, si yo quiero sacar el efecto del degradé, lo que voy a hacer va a ser simplemente sacar un duplicado a lo que sería el fondo. ¿Cómo? Con control C y control V. El control C y el control V es un atajo general. También sirve para copiar, más que nada letras, palabras, párrafos, imágenes, para muchas cosas. Control C y van a ver que si yo aplasto control V se crea un duplicado. ¿Ven? Miren otra vez. Control C y al momento de hacer control V se crea otro. Lo que tenemos que hacer es simplemente cambiamos de color y le damos clic a la herramienta de espaciado acordeón. ¿Cuál es el problema? Que normalmente el degradé no debería de llevar refuerzo. Así que nos vamos a efectos, en refuerzos, le quitamos. Y ya no nos molesta. ¿Cuál es el otro problema? Son los hilos que hay detrás. Para nosotros quitar estos hilos, lo que hacemos es hacer clic a esta herramienta que dice trapunto.
Lo he explicado anteriormente y el trapunto es, en vez de pasar por el centro, hace que el hilo se vaya por el costado para que no moleste. ¿Ven? Y ya, tenemos el degradé. Otra cosa a tener en cuenta, lo que les dije es que no necesariamente tiene que tener el mismo ángulo del fondo. Como puse control C, control V, ambos tatamis tienen el mismo ángulo. ¿Puede quedar bonito? Sí. Pero yo normalmente le doy una diferencia de 15 grados. Si eso tiene 15, el otro le puedo poner 15. Mejor dicho, el tatami base tiene ángulo de 30. ¿Ven? Si hago clic, aparece un ángulo de 30. Si yo hago clic al ángulo y selecciono el control, automáticamente los ángulos se trasladan de 15 en 15. ¿Ves? 30, 45. Para abajo, 15. Y de 15, 0. Y así es como voy manipulando el tema de los grados. Algo que también podemos fusionar es esta herramienta. Podemos hacer clic a la herramienta de Florentino. Hagan clic a esta herramienta. Y así es como podemos generar el efecto degradé con curvas. ¿Ven? Inclusive podemos dar otro tipo de curva. Acá podemos dar otro anticlic y vean que otro nodo de curva. ¿Ven? Ya ahí ustedes sería que jueguen con los colores. Jueguen con las tonalidades, jueguen con el color de los cielos. Y así van moviendo. En este caso vamos a utilizar la tonalidad del rosa y el morado. Así es como se está trabajando. Si nosotros hacemos anticlic al degradé, podemos ver las propiedades. Y podemos subir el máximo, que sería la puntada máxima de acá arriba, que es la puntada más grande. Y también podemos hacer la puntada más pequeña. La puntada más pequeña tiene 0.40. Si yo la quiero agrandar, 0.60. Y se estira. La puntada extrema tiene 2. Si yo lo quiero agrandar, pongo un 4 y se duplica. ¿Ven? Que se abre más. Si le pongo un 2, se hace más pequeño. Si le pongo un 8, más grande. Y así es como va distribuyendo lo que serían las medidas. Voy a dejar que terminen ese proceso. Si tienen alguna pregunta, acá estoy. ¿Cuáles son los valores que usa en el degradé? Los valores que yo estoy usando es de mínimo a 0.66 y máximo a 3.69. También pueden, yo recomiendo utilizar entre estos dos. Estos dos de acá, ¿ven? Estos dos valores. Pueden probar los dos de arriba o los dos segundos de abajo. Y también pueden ver cómo queda con los demás. Prueben, hagan clic a las demás herramientas y van a ver cómo se va trabajando. ¿Ven? Esto es una forma más directa también. Y esto hace como un hilo más rellenado en la parte. Estos dos se parecen. Así como estos dos se parecen. Solo que el otro objeto hace que se rellene más en la parte de la base. El otro pues es simplemente más relleno a los costados, abierto en medio. Y el otro más relleno en medio, abierto a los costados. Y así es como se van trabajando. ¿Ven? Hay un montón de variaciones que pueden hacer. Usen el que a ustedes les gusten. Acá sí ya quiero que experimenten. Claro que no sea demasiado apuntada. Es por eso que yo les doy como mínimo 0.66 hasta 0.99 pueden abrir. Pero intenten calcular, intenten ver más o menos cómo les gustaría a ustedes. Inclusive el ángulo pueden moverlo. Ya les acabo de enseñar que si aplastan la tecla H al degradé. Más el efecto florentino pueden aumentar más ángulos y pueden mover el ángulo de la forma en cómo se está trabajando. Voy a ir avanzando entonces ya. Si tienen alguna pregunta o sienten que quieren que explique más, por favor, pregunten por favor, para ir más o menos a la par. Cualquier cosa ya saben, el video va a quedar grabado, pero de preferencia me gustaría que me preguntaran ahora si tienen alguna duda. ¿Podría explicar nuevamente lo de llave que quedan abajo los hilos para que no se vean
Es lo del corrido de... Perdón. Ya. Es el tema de trapunto. Ah, ok, trapunto. Cuando nosotros trabajamos solamente sin el trapunto, mira lo que pasa. Que al momento de cambiar los inicios y los finales aparecen estos hilos. Ok, sí, sí. Y esto pasa porque cuando tú dibujas cualquier relleno vas a ver que va a pasar un hilo en la parte del medio para que se acomode y luego pueda bordar tranquilamente. Es normal. El punto es que no nos gusta porque es un hilo abierto, entonces fusionamos con esta herramienta que dice trapunto. Es esta de acá. ¿Ven? Sí. Y eso hace que el hilo, en vez de pasar por medio, se pase por el costado. Ok. Sí, Y entra. ya está. Ok. Pasemos al siguiente punto. Una vez que ya tengamos el fondo, el borde, tengamos acomodado, ya saben que el borde tiene que estar al último. Vamos a aplastar. Es que normalmente yo lo hubiera trabajado primero el árbol, porque si no nos va a molestar mucho. Lo que vamos a hacer va a ser ocultar, ¿ya? Vamos a seleccionar los dos objetos con control, el fondo y control, el degradé, anticlic, ocultar. Esto para que no nos moleste. Creo que al principio debí de trabajar primero el árbol, luego los cerros y último el fondo y luego ordenarlo por capas. Es por eso que yo lo llamo método del cangrejo, porque utilizo la última capa y si se dan cuenta acá también estamos dibujando el último, que sería el borde. Luego vamos a pasar lo que sería el tema del árbol. En el árbol voy a explicar la técnica del falso chenil, que es este. Miren, lo voy a hacer primero rapidito para que vean de qué trata el efecto. Este es el efecto. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Bien, bien. ¿Ven? Se puede utilizar para pastos. Yo lo utilizo mayormente para árboles, para simplificar lo que serían estos detalles. Porque hay gente que esto pues, no se puede utilizar con la herramienta satín. Como que, o tal vez sí se podría, pero no me gusta mucho a mí. Yo siento que hay formas creativas y la forma creativa es la que me gusta hacerlo de esta manera. Si ya lo quiero abrir, le subo el espaciado, ¿ven? Y vean lo que pasa. Si le bajo, ¿cómo se realizan estos objetos? Primero voy a dibujar más o menos lo que sería la parte del ras del árbol, toda la parte de las hojitas, más o menos por ahí. Un enter, otro enter. El inicio y el final siempre tienen que estar en el mismo punto, y el ángulo. Esto no importa porque vamos a cambiarle al final los valores. Luego es hacer clic a la herramienta de punto de tallo punteado. ¿Ven? Y va a aparecer una forma extraña, se va a bordar de forma diferente. Y le vamos a cambiar los valores del espacio entre. Normalmente cuando trabajamos con este tipo de objetos es como si bordara la parte de dentro, es como si fuera un laberinto. En donde empieza en un punto, intenta hacer una especie de puntada zigzag por la parte de dentro. Y mientras más vamos bajando el valor, más vamos viendo que poco a poco las puntadas van tomando forma. Esto recomiendo dejarlo al mínimo, que sería el número 1. Y luego serían los valores de puntada, que sería esto. Este espaciado. Y acá podemos hacerlo más relleno, o bajarle, o abrirle más. Y así es como estaría quedando. ¿Ven? Solamente son esas opciones. Quería mostrarles esto porque es común, pues la mayoría lo sabe. Pero si no, pues ahí vamos a intentar fusionar todas las herramientas. Pueden jugar con los valores. Como les digo, el espaciado pueden bajarlo aún más. Y el grosor sería la puntada que tiene de extremo a extremo. Por ejemplo, de acá
a este punto tiene una medida. Y esta medida es la del grosor de 2. ¿Ven? De acá hasta acá tiene 2. Si yo lo hago 1, se va a hacer puntadas más pequeñitas. ¿Ven? Si yo lo agrando a 3, va a ser puntadas más extensas. Yo lo dejo en 2, no me hago problemas. Simplemente 2 o 1.5. Para mí está muy bien. Y si lo quiero más rellenadito, pues simplemente le bajo lo que serían las puntadas. Y ahí voy viendo el tipo de efecto que quiero. ¿Ven? O sea, más o menos van entendiendo los valores que uno usa. Sí, ustedes pueden variar eso. Eso no importa. Esto también intenten equilibrar ustedes. No tienen por qué hacerlo igual a los valores que yo tengo. Simplemente intenten ver cómo les gustaría que resulte ese efecto. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Más o menos. Ya. Más o menos vayan Si, viendo. quie- Ujú, si quieres añadir más hojas, lo que se dice más frondosidad al árbol, ujú, cuando ya has terminado lo que es la figura. ya. O sea, si quiero hacerlo más denso. No, si por ejemplo has terminado en un punto, ya toda la frondosidad del árbol, pero te has equivocado y quieres añadir más zona de follaje. Ah, ya. Seleccionas el objeto y aplastas la tecla H. Y es como si lo reformaras. ¿Ves? ¿Está bien la respuesta? Sí, eso, vale. Entonces es simplemente reformar la figura. Es como si fuera un relleno complejo. Es igualito al relleno complejo. Si en algún momento quieren reformar uno que otro objeto, la tecla H y van aumentando. Inclusive pueden eliminar lo que serían nodos. La ventaja y la desventaja sería que el punto inicial y el punto final de este objeto siempre está en el mismo punto. No es como el relleno complejo. El relleno complejo inicia y termina donde tú quieres. Por ejemplo, puede iniciar un extremo y puede terminar al otro extremo. Si tú me trabajas con esta herramienta, inicia y termina en un mismo punto. Si tú mueves el punto inicial, vas a ver que también el punto final se va con el punto inicial. Es así como trabaja. Ya, para los que ya hayan terminado, pueden estar avanzando lo que sería la parte de las ramitas para terminar en la base. Por ejemplo, nosotros terminamos acá. Lo que yo puedo hacer es simplemente acá, pues manejar lo que sería lo que ya les enseñé, ¿no? Utilizan columna B o columna A, o ya si quieren relleno complejo para estar dibujando lo que serían los objetos. ¿Ven? Y acá van aumentando las ramas. ¿Ven? Aplasta la tecla S. La tecla S les va a ayudar bastante. La tecla S nos ayuda a visualizar más de en forma de vectores. Porque cuando ustedes me van a trabajar diseños probablemente un poquito más grandes o que tienen muchos objetos, el hilo les va a molestar. No van a poder dibujar. Entonces para eso lo que yo hago es aplastar la tecla S y poder visualizar mejor la imagen y poder ver simplemente como si fueran vectores. Claro que yo entiendo que todo se va a estar trazando en forma de hilo, pero se va a seguir viendo como vectores. Y aplasto la tecla S, ¿ven? Y así es como se estuviera viendo. Entonces de acá pues ya simplemente sería cuestión de que dibujen. Pueden utilizar relleno complejo si todavía no están dominando columna A o columna B, pero vayan avanzando poco a poco lo que serían las ramas, así pieza por pieza. De preferencia se van a las ramas y luego se van al tronco principal, y el tronco principal ya lo bordan al último. ¿Ven? Es como primero yo trabajo las ramas y luego la rama principal, la más grande,
es la que agarro al último para volver. ¿Ven? Acá hago lo mismo. Voy, inicio la ramita, que es la ramita pequeña, y lo trazo. Luego voy y acá también puedo realizar lo que sería la otra ramita. Como es muy delgada, eso lo puedo trabajar con el doble corrido. ¿Ven? Es como si utilizara la técnica del doble corrido. Y el más grueso si utilizo un borde de columna C. Y acá también esto, doble corrido. Y esto sí lo voy a hacer con columna C, para que se vea mucho más grueso. Y así es como estaría trazando el objeto. ¿Ven? Esto ustedes pueden interpretar. Vayan jugando más o menos con el objeto. Acá igual. Estos sí probablemente se van a demorar un poquito más, pero háganlo con paciencia, no se preocupen. Esto igual lo voy a dejar como trabajo, pero sería bueno que ya vayan avanzando. Tienen una semana para terminar esto, pero primero lo que quiero dar son todos los detalles. Todo la forma en cómo lo deberían de realizar. Luego ya ustedes pues le dan su toquecito diferente. Este va a ser una de las prácticas, se podría decir, más difíciles hasta ahora. Porque tiene un montón de herramientas para combinar. Pero es lo mismo, es todo lo que ya les he enseñado, es como ya vamos a empezar a aplicar. A partir de ahora sí ya voy a fusionar todas las herramientas. Pero lo mismo, la base. La base es relleno complejo, columna A, columna B o corrido. Eso vamos a utilizar hasta el final. ¿Ven? Y así es como estaría terminando todo lo que sería el arbolito. Ya esto en color negro. Y ya estaría nuestro árbol. Intenten avanzar hasta ahí. Vamos a dar unos cuantos minutos. Y avancen lo que puedan. Y luego vamos a pasar al tema. Atienden un rato. Y vamos a ver ahora el tema de cómo hacer el pasto. ¿Vale? ¿Alguien alguna pregunta? Lo que debemos de hacer es vamos a trabajar esta parte de la base como si fuera un relleno. Esto ya todos lo sabemos, simplemente agarramos la forma de relleno complejo y trabajamos más o menos al ras. ¿Ven? Un enter, otro enter, ponemos la puntada inicial acá, la puntada final acá y el ángulo. Para nosotros crear diferentes tipos de tatami, por ejemplo este tatami, normalmente se trabaja de esta forma, ¿cierto? Pero a esto yo puedo darle otro tipo de relleno. Ya lo habíamos explicado antes con la línea de partición que podemos crear otras formas al tatami, ¿ven? Si yo le doy otros valores, podemos crear otras figuras. Pero en este caso lo voy a dejar como estaba y lo único que voy a hacer va a ser jugar con la puntada al azar, que es esta herramienta de acá. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Es eso. En vez de trabajar de una forma un tanto más ordenada, lo trabaja de forma caótica, desordenada. Entonces, el valor máximo que yo recomiendo es 60. Porque si ustedes me ponen el valor máximo que sería 100%, complica porque vean, te crea puntadas demasiado largas y a la vez puntadas demasiado pequeñas. O sea, el rango es demasiado grande. Entonces lo que yo recomiendo es máximo 60-50. No utilicen más. Eso también lo pueden usar en pelaje. Para simular el pelaje de un gato, que es más como al azar, pelitos grandes, pelitos pequeños, pueden usar también esto como base. Ok, una vez que tengamos realizado al azar 60% iniciando y terminando acá, lo que vamos a usar acá es la herramienta de la puntada manual. Ya, lo que hace la puntada manual es esta herramienta, ¿cierto? Esta de acá. Muchos me han preguntado cómo se usa y en qué se usa. Como terminó acá,
voy a hacer un pequeño corrido y voy a trabajarlo de esta manera. Vean, la puntada manual es como si nosotros tuviéramos completo control de los hilos que están pasando. Y así es como vamos manejando. ¿Ven? Podemos simular el pasto. Esto es más como jugar. Todo juega con puntadas rectas. Acá no vale las puntadas curvas, solamente puntadas rectas. Es clic, clic, clic. Porque vamos a tener más control de lo que serían los puntos. Si aplasto un enter, vean que se trabaja de esta manera, ¿ven? Entonces, así es como podemos jugar. Intenten darle forma a lo que sería el pasto, como la forma que sobresale. Y así es como estaría terminando. Y todo esto le cambia el color negro y así es como saldría. Otra forma de realizarlo sería trabajar con la herramienta de columna B o columna A. Ya saben, dibujar más o menos un borde de este estilo. Y dar a la herramienta de dentado. Y acá podemos jugar con el rango. Si esto lo agrandamos, las puntas se hacen más extremas. Y si lo achicamos, pues va obviamente disminuyendo. ¿Ven? La aspereza es el punto es como al azar. Si le ponemos un 2, un 1, es muy al azar. Pero si le ponemos un 10, por ejemplo, es como uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. De esta manera. Yo recomiendo esto, trabajar el satín con un relleno más abierto. Para mí se ve mucho más bonito. ¿Ven? También podría quedar. Y así es como vamos jugando con las herramientas. Cualquier cosa, la práctica va a estar guardada, mejor dicho, el video, y ahí pueden ver el proceso. Todo lo que hicimos, pues está enseñado y el proceso está guardado. Para el suelo del árbol, ¿qué herramienta dices que se usa o qué efecto? Ya, para el suelo del pasto hay dos formas. Podemos utilizar columna A o columna B, simplemente trazar como si fuera un borde, algo así. Y a esto darle el efecto de borde dentado, es esta herramienta de acá. ¿Ven? Inclusive si ven la figura No, aparecen como perdona, unos cerros. eso no, lo que hay debajo, o sea, lo que es el césped. Esto de acá, Sí, al azar. Pones tatami y te vas a la parte última del tatami y acá hay un efecto al azar que dice 60%. Stephanie, ¿tienes una pregunta? Tengo una duda, pero no es con el trabajo. Ujú. Es así, buenas noches a todos. Cuando hacemos las letras para malla piqué, ¿qué compensación de tire recomiendas? Y refuerzo, de refuerzo. Tela piqué es complicada. A ver. Primero que nada, la compensación de tire en realidad varía mucho. O sea, la compensación de tire no es fija porque depende mucho del tipo de tipografía que estás usando. Por ejemplo, si me usas una letra Bodoni,
una tipografía de estas es delgada. Si me utilizas una tipografía folio, es una tipografía más gruesa. Entonces la compensación, más que decir de la letra, es más que, o sea, es más del tipo de tipografía que tiene. ¿Ves? Esto Sí. tiene una compensación de tire de 27 y esto también de 27. Sin embargo, esto es más grueso. Es por la letra. Ahora, ¿cuánto es la compensación de tire que yo recomiendo? Por ejemplo, en esto yo recomiendo bajarle. Y en esto yo recomiendo subirle. Normalmente que se vean más anchos las tipografías. Ahora, cuando nosotros hablamos de las tipografías de Wacom normalmente o a veces tienen errores. Esto depende mucho de la medida con la que me estés trabajando. Por ejemplo, si nosotros trabajamos esta tipografía y esta tipografía, se parecen. Estas dos, ¿ven? Se parecen. ¿Cuál es el problema? Que esta tipografía en pequeño queda feo. ¿Por qué? Porque si esto le reducimos, tiene muchos detalles. Tiene detalles abajo, abajo, abajo y abajo, ¿ven? En cambio esto es una tipografía más simplificada, más simple. Entonces en pequeños esto es mejor. Porque la parte de abajo vean que no tiene detalles. O sea, está dibujado de una forma más simple. Mientras esto está dibujado con objetos, o sea, tiene más objetos de lo habitual. Tiene estas líneas de abajo, en cambio acá la tecla H no la tiene, simplemente alarga la base. Entonces, cuando nosotros hablamos de tipografía, en diseños pequeños hay tipografías que funcionan mejor. Las tipografías que yo recomiendo normalmente son la TeamSmall, la Folio, también trabaja muy bien esta tipografía, solo hay que ajustar la compensación de tire. Ahora, la compensación de tire yo recomiendo un 20 más de lo que normalmente se ve. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú quieres que se vea así el bordado, súmale a la compensación de tire más 20. 20 más 0.09 sería 0.29. Así es como lo tienes que trabajar. O un más 15. Por ejemplo, si este tiene 0.05, así es como quieres que se vea en el bordado. Sí, Súmale más 15 o más 20. 15 más 0.05 es 0.20. Así es como lo tienes que mandar a bordar para que se vea así. ok. En cuanto a los refuerzos, yo te recomiendo el refuerzo corrido centrado. Tatami no, corrido por segmento, corrido centrado. ¿Ve? O sea, si no te aparece, por ejemplo en este caso damos el refuerzo a por forma, no nos aparece el refuerzo. Cámbiale a por segmento. Ya casi te va a aparecer los refuerzos. El refuerzo que yo te recomiendo son refuerzo corrido centrado. Para que plante por el medio y no moleste. Y no vaya a fundar así la letra. No ¿Cómo? se afunda. Si no se afunda en el tejido, si no va mucho para abajo. Si va más para abajo, como no entendí muy bien. ¿Cómo te voy a explicar? Dice que Si si no, no, que si no se hunde al sí, tejerla, es ¿no? Que eso, si si no no se, se se hunde. hunde en la tela y al bordarla. Si no se hunde. Normalmente tendrías que también trabajar con un relleno más Es cuestión amplio. de hacer pruebas, ¿no? Oja, un relleno de 55. Yo recomiendo letras, un espaciado de 50, 55. Porque no es necesario demasiado relleno. Pero como les dije, esto influye, tiene muchas opciones. Primero es 1, la medida. 2, la tipografía. La tela. Todo eso influye. Vamos a hablar, este es un tema más extenso. Por eso quería dedicar un tema completo, una clase completa al tema de letras, porque es muy profundo. Es complicado, más que nada en el tema de tipografías y la compensación de tire, como les dije, es variado.
No hay una compensación exacta porque cada tipografía tiene un ancho diferente. Vale. ¿Qué más podría complementar en el tema de letras? Supongo que ya entiendes esto, el tema de dar formas a las letras, Sí. de arriba hacia abajo, o tal vez los efectos de este La sentido. instalación, sí. Entonces, vamos bien. Solamente sería cuestión de que pruebes. Más que creerme, prueba, borda, realiza una letra y luego borda la letra con diferentes rellenos en diferentes telas. Yo te doy algo estándar, pero al final cada máquina trabaja de forma diferente. Sería bueno que pruebes, pongas diferentes tipografías y bordes en una de tus telas más complicadas, así abajo, 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 y vayas viendo cuáles te funcionan mejor. Inclusive acá lo que yo tengo es un parche con una tela y yo bordo bastantes tipografías diferentes. Y eso yo le muestro al cliente para que elija cuál quiere o cuál le gusta más y ya para que no hacerme problemas. En cuanto a los valores, pues son esos. También acá puedes complementar con el tema de, no sé si a veces te pasa que a veces corta en este punto. Sí, porque normalmente mis letras son logotipos que yo trabajo de los clientes y tenemos que respetar el texto, el estilo de la letra. Entonces, al final yo te recomendaría dibujar las letras. En una medida arriba de 1 centímetro de alto, las letras se podría decir que trabajan bien. Pero un poquito más pequeño ya van deformándose y las tipografías del Wilcom, algunas son buenas, algunas son malas. Y por Te- veces me acontece que escribo y me dan, por ejemplo, la A me da un error o el E, depende. Ok. En algún momento eso. Voy a enseñar también el dibujado de letras. Porque al final lo que te va a ayudar más es dibujar las letras. Pero si lo quieres hacer rápido y ya conoces las tipografías más usadas, está bien. Justamente el próximo sábado vamos a tocar netamente letras. Ahí les voy a pasar todas las letras que yo más uso, las mejorcitas. Y voy a dar todos los valores. También les voy a enseñar a descargar tipografías. Por si no encuentran alguna tipografía acá, para que la descarguen. Pero es que algunas tipografías, como les digo, al momento de descargar, tienen errores. Y hay que tener mucho cuidado. Pero eso, más que nada, prueba. Te quería preguntar si esto corta o tú lo trabajas esto dejando un Normalmente, salto. normalmente, normalmente lo corto siempre en la máquina, depende. Si está mucho lejos, lo corto. Si está más juntito, dejo El hilo. el vector. Ok. Está bien entonces. Ya. Sería prueba o refuerzo centrado. No utilices otros refuerzos. O máximo utiliza un refuerzo corrido orilla. O corrido orilla o zigzag también podría quedar bien. Pero a veces siento que crea demasiadas puntadas. Ok. Zigzag, corrido orilla y corrido centrado. Prueba con un duplicado de 3 y Sí, uno parece prueba bien. con corrido centrado, el otro con corrido orilla y el otro con corrido zigzag. Porque te vas a dar cuenta que el corrido centrado normalmente va a hacer que tus letras se pongan más firmes en el punto, pero se abran en las esquinas. En cambio, el corrido orilla te va a aumentar más puntadas, pero te va a cerrar un poquito más estos temas. Por ejemplo, las letras se abren un poquito en las esquinas, porque normalmente también trabajamos con puntadas un poquito más abiertas. Entonces lo que hace el corrido orilla es pasar un hilo en la parte de atrás de esta forma. Entonces eso hace que tape o lo rellene un poquito más lo que serían los costados. Y el refuerzo zigzag es como una función entre los dos refuerzos de abajo. Causa un efecto diferente. Rellena en algunos puntos, pero en algunas esquinas, como en este apartado, se abre un poquito más.
pero te ayuda es como una fusión entre esto y esto, 50-50. Te ayuda a centrar y te ayuda a rellenar, pero no mucho. El zigzag me funciona mejor con son telas más, por ejemplo, como el jeans, más lisitas. En el piqué, el corrido o gira es mejor Ujú. en mi máquina. Trabaja mejor, el bordado se queda más mejorito. Ahí está. Entonces, esos son los tipos de refuerzo. Eso, intenta probar. Lo único que sí te pediría es que uses plástico hidrosoluble. Eso también ayuda bastante. Yo tengo un plástico hidrosoluble, pero no es muy duro. Ah, ya. Está bien. Sí, ayuda bastante a las letras. Lo que no ayuda es el plástico normal. Porque el plástico normal sí no se puede quitar. Estos puntos quedan feos. Entonces eso sí no lo recomiendo. En letras no. Cualquier objeto que sea de este tipo, por ejemplo, en rellenos de esta forma, puedes usar un plástico porque el plástico sale fácilmente por los costados, sea hidrosoluble o no. Pero en letras, la gente que me usa se queda suciedad acá y eso no sale nunca. Hay que tener mucho cuidado con eso. El próximo sábado entra y vamos a tocar todo lo que es letras. Les voy a mencionar todo de tipografías y también el tema de cortes y saltos, que es un tanto diferente en letras. Sí. ¿Vale? Otra duda que pues, me gustaría que hablaras en otra clase es sobre los refuerzos en diferentes materiales. Ok, los refuerzos en diferentes materiales. Lo voy a anotar, ¿ya? Porque Mm, por veces me causa dudas, por ejemplo, cuando trabajo con piqué o cuando es una malla más algodón. No sé mucho bien cuál es el refuerzo que debo usar. Ya, un resumen general del tema de refuerzos es si son telas duras, refuerzo poco, bajo refuerzo. Y el relleno también un poco más bajo. ¿Por qué? Porque si es una tela jean, una tela dura, inclusive un refuerzo tatami alto, con un refuerzo corrido orilla, queda. Por ejemplo, este es un tatami grande. Esto se va a bordar en jean y esto se va a bordar en piqué. En jean lo que yo recomiendo es un refuerzo tatami, por ejemplo, de 7 y un refuerzo corrido orilla basta. Ahora, cuando nosotros trabajamos en piqué, lo que yo recomiendo más allá de poner un relleno alto o un refuerzo alto es el relleno. Porque cuando tiene mucho relleno, complica y comprime mucho la tela. Es por eso que para esto yo sí o sí doy un tip que es externo al tema del diseño, sino es más al tema del uso de plásticos. Utilizar un plástico de preferencia de la misma tonalidad o un plástico transparente o un plástico blanco si es tela clara, hilo claro y un plástico oscuro si es un hilo negro o hilo oscuro. En este caso el espaciado yo lo trabajo a 0.60. Eso hace que el relleno sea más amplio y comprima menos. Entonces el plástico hace que se vea más relleno y comprima menos. Y esa es la solución que le doy a telas complicadas. Otro sería el tema del pellón. Pellón 80 doble. Cuando nosotros bordamos en la parte de la base hay una entretela. Eso normalmente tiene una parte que es más dura y otra que es más suave. Es como esto, el pellón, vamos a imaginar que este es el pellón, ¿ya? Así. Normalmente, cuando tú agarras el pellón, intentas romper por acá y por acá es mucho más fácil. Y por acá normalmente es mucho más difícil. Eso significa que por acá es mucho más sensible y por acá es mucho más rígido por la forma en cómo está trabajado. Es por eso que cuando yo uso el pellón, yo recomiendo poner un pellón así, de esta forma. Y el diseño tendría que entrar acá, para que sea rígido tanto en este sentido, no se comprima acá y tampoco se comprima acá. Sí. Otro es el tema de la aguja.
el resumen general es si son telas complicadas, telas muy delgadas, muy simples, agujas delgadas para que pueda sobrepasar al otro extremo fácilmente. Si son telas rígidas, por ejemplo jean o se va a bordar en gorra, recomiendo agujas gruesas para evitar que, como se va a trabajar en telas más duras, la aguja se puede romper. Entonces, las agujas más gruesas. Esa es la lógica. ¿Vale? Ok, vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Con los tejidos. Mm, Por ahora, por ahora ninguna. Iré a rever la clase y hacerlo el ejercicio. Ya está bien. Ven avanzando. Ok, chicos, voy a explicar el tema de los cerros y estaríamos terminando la clase, ¿va? La clase va a quedar grabada, así que van a tener las propiedades, los rellenos de cómo está trabajado y todo lo demás. El resto, pues ya saben, simplemente es ordenar. Van a tener que ordenarme las capas y ya estarían finalizando el diseño. Esta sería la clase de degradé. Como ven, el degradé no es muy complicado. Simplemente saber cuáles son, qué herramientas fusionar. En este caso, el trapunto más el degradé. Y pueden fusionar con un extra, con el florentino, para dar este tipo de efecto. Esto es para variar. Todo lo demás es simple, lo básico, lo de siempre. Para hacer el cerro igual, simplemente me pueden trabajar de esta forma y lo cambian a un tatami. ¿Ven? Simplemente un poquito más hacia adentro y ya le pueden cambiar a tatami. Y lo mismo hacen con esto. Si quieren dar profundidad a lo que sería el diseño, pueden trabajar con el satín para dar relieve. Como así, Kael, por ejemplo. Si nosotros queremos hacer esto en tatami, ya lo tenemos, ¿cierto? Un rato esto también tengo que cambiarlo a tatami. Y esto sería después de todo el degradé y el fondo. ¿Ven? Ahí es en donde estaría. Lo que yo recomiendo pues es cómo dar relieve. Simplemente agarramos la imagen y le damos como una especie de sombreado con satín al ras. ¿Ven? Como de esta forma. Uno ahí y el otro sería continuar más o menos por acá. Lo estoy haciendo un poco rápido. Y esto en satín. ¿Ven? Y así es como van dando relieve. Obviamente esto ya es cuestión de ser un poquito más creativo. Esto. Y de acá es igualmente conectar acá. Y trazar todo lo que sería el relieve de esa forma. Claro que visualizando lo que sería la imagen, ¿no? Un poquito más bonito. Esto yo lo voy a rehacer. Siento que tengo que hacerlo, pero con más cuidadoso. Esto es el trabajo para la próxima semana. Si necesitan ayuda en algún momento, pregúntenme, por favor. Y ya ahí vamos. Nosotros cuando trabajamos este tipo de relieve, chicos, este relieve se trabaja con un relleno a 0.60. ¿Por qué? Porque no es necesario poner demasiado relleno si el tatami tiene el mismo color que el satín. Y luego ya sería llevarlo, ¿no? Juntarlo con la demás capa del tatami. Hacemos este tatami y juntamos con todo este objeto. Luego con un corrido nos vamos al otro tatami y juntamos a los demás objetos que serían este. Corre y corre. Y así es como estaríamos terminando la figura. Lo pueden trabajar con color negro o con un color... No sé, pues creo que acá ya es cuestión de jugar con algunos que otros colores. Inclusive pueden jugar con otras tonalidades. Pero más o menos de esa forma. Acá pueden usar su creatividad. Acá quiero que intenten crear. Inclusive si ya están en un nivel un poquito más avanzado,
pueden hacerlo por piezas. Pueden hacer una base tatami y encima pueden poner el degradé en este sentido. ¿Ven? Y luego encima trabajar lo que sería los relieves. Esto ya es un poquito más avanzado. Es como ponen una base, luego ponen un degradé y luego juegan con el relieve encima. Claro que va a aumentar las capas, pero pueden jugar. Hay muchas formas de realizar el tema del cerro. Si quieren más simple, pues simplemente lo pueden trabajar como tatami. Si están iniciando, esto les permito que me trabajen así. Si están en un nivel un poquito más alto, pues ya sería que me aumenten de esta manera un relieve con satín. Y si ya están en un nivel un poquito más avanzado todavía, ya jueguenme con el degradé y con relieve satín arriba. Recuerden siempre conectar las piezas y estar pensando una secuencia adecuada. La secuencia es lo más bonito. Es algo que no se ve porque cuando tú exportas el archivo se ve fácil o se ve bonito, pero cuando te pasan el punto MB es un desastre. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, gente, hasta aquí la clase de hoy. Quería enseñarles esto, pero ya se hizo un poquito tarde. Davidcito me mandó el diseño, pero se equivocó, no me mandó el otro, me mandó esto. Y la próxima clase lo revisamos ya, estamos un poquito tarde, pero es así más o menos como lo trabaja, se podría decir, un profesional el tema del relieve. ¿Ven? Es lo que abre las puntadas y lo que él hace es conectar. Vean que lo que les expliqué, los puntos finales no los trabaja en punta, los trabaja así de esta manera, como un poquito cuadrado, pero no creando puntadas pequeñas. Y el degradé también lo está usando acá, ¿ven? Esta es una puntada degradé. Y acá ya es jugar con sombras y rellenos más altos. Esto es trabajado por piezas, pero lo vamos a revisar más alto. Es una secuencia alta también. Y hasta aquí la clase de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Mayormente casi todo lo hicimos en forma de práctica, pero vamos avanzando. Más bien, si sienten que estamos avanzando muy rápido, también pueden pedirme ayuda en algunas cositas y así vamos repitiendo algunos temas. Pero el doble corrido y el columna A, columna B lo vamos a seguir usando para siempre. ¿Alguna pregunta, duda? No. Ya está. No, ninguna. Dale, continuamos. El próximo tema del sábado viene siendo el tema de letras. Y ya, ahí les voy anticipando. Cualquier cosita, ahí estamos en WhatsApp. Chao, chao, Feliz chicos. cumpleaños, bro. Pásenla bien, pásenla bonito. Chao, chao.